En junio de 1990, el rabí Itzhak Kaduri fue a visitar al rabí Menachem Mendel Schneerson. ¿Qué pasó en esa reunión? En este video vamos a ver el detrás de la historia de ese momento que fue un evento histórico y además, ¿qué es ese dinero que está sobre la mesa? Quédate hasta el final del video para enterarte de qué fue lo que pasó. Esta reunión nos muestra a dos eruditos de la Torá, dos cabalistas, dos místicos, dos religiosos muy importantes dentro del judaísmo, uno de origen sefaradí y el otro de origen ashkenazí, pero con un mismo objetivo, el Tikkun Olam. La visita tuvo como objetivo la recepción o Kabbalah de la bendición de Schneerson a Kaduri para la nueva yeshiva o Casa de Altos Estudios Hebreos que estaba construyendo, que después se denominaría Nahalat Yitzhak. Según las propias palabras del Rebbe, que Kaduri construya una nueva casa de estudios debería afectar a todo el mundo. Hizo una gematria después con el nombre Kaduri y expresar una anticipación inmediata a la venida del Mesías y la construcción del tercer templo. El rabí Menachem Mendel Schneerson, apodado el Rebbe, nació en 1902 en Nikolayev, Rusia, hijo del renombrado cabalista, erudito talmúdico y líder de Chabad, rabino Levi Yitzhak Schneerson. O sea que ya había un ambiente jasídico y cabalístico dentro de la familia. El régimen comunista ucraniano había juzgado y condenado al rabino Levi Yitzhak a varios años de exilio en un remoto pueblo de Kazajistán. Menachem Mendel entonces abandonó en 1928 la Unión Soviética y se casó en Varsovia con su prima segunda, Chaya Mushka. Este nombre después se convirtió en trending topic entre todos los miembros de Chabad. Cada vez que nacía una nena le ponían Chaya Mushka. Luego el Rebbe se trasladó a París, en donde estudió en un colegio vocacional ingeniería eléctrica, pero no terminó. En junio de 1941, Schneerson y su esposa llegaron a Estados Unidos escapando milagrosamente del Holocausto y en vísperas de la entrada del país norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Entonces su primer empleo, el primer empleo del Rebbe, fue como peón en los astilleros militares. Es muy interesante observar que los rabinos, los más finísimos cabalistas, tenían oficios muy particulares. Fue entonces peón en los astilleros militares de la Brooklyn Naval Yard durante la guerra. Su vida y trabajo secular en Estados Unidos duró relativamente poco, ya que en 1950, tras el fallecimiento de su suegro, asumió, aunque renuente, el liderazgo del movimiento Chabad. Pero, ¿todavía no te suscribiste a Kabbalah Influencer? ¡Suscríbete ya! Cuando haces clic en la campanita te llega una notificación de que hay un nuevo video. Déjame siempre tu like y fíjate que debajo hay un corazoncito con el signo pesos para que dejes tu colaboración. Dicen sus seguidores que la preocupación por otras vidas en peligro parece haber dominado su conciencia y poéticamente asocian este episodio con salvar a los judíos que se ahogan en las aguas de la asimilación, la ignorancia o la alienación. Judíos en los campos, en comunidades aisladas o bajo regímenes represivos. Desde niño, el Rebbe mostró una prodigiosa agudeza mental. Cuando llegó su bar mitzvah, el Rebbe ya era considerado un ilui, un prodigio de la Torá, que pasó su adolescencia inmerso en el estudio de la misma. La palabra ilui identifica como un honor a aquellos que han sido bendecidos con mayores capacidades intelectuales y mentales que el erudito inteligente promedio de la Torá. Es decir, un ilui está más allá del promedio. A lo largo de su vida en Estados Unidos, el Rebbe infundió al movimiento Chabad una energía y diseminación inusitadas,
remitiendo shlichim, de la palabra sheliach, que significa enviado, a todas partes del mundo para difundir la sabiduría de la Torá. Sin embargo, su trayectoria no estuvo exenta de críticas. Se dice que durante su liderazgo generó en sus seguidores una creciente tensión mesiánica que saltó a una espiral casi extática durante la década de 1980 hasta su muerte, cuando muchos de sus seguidores lo consideraron como el rey Mesías. Luego de la visita de Kaduri, quienes lo acompañaban le preguntaron si creía que el Rebbe era el Mesías, a lo que respondió sarcásticamente: el Rebbe de Chabad no es el Mesías, es simplemente un hombre loco como yo. Esto que acabamos de comentar relata una vida muy diferente a la que tuvo el rabí Yitzhak Kaduri, que nació en Bagdad, hoy Irak, supuestamente en 1902, la fecha exacta no se conoce. Para ese momento Irak formaba parte del Imperio Otomano. Su padre, Kaduri Diba ben Aziz, que era mercader de especias, lo envió a la Yeshiva Beit Silka, Yeshiva es una casa de altos estudios, en donde conoció nada más ni nada menos que a Yosef Haim de Bagdad, es decir, el famoso Ben Ish Hai. Se dice que el Rav Kaduri era un estudiante brillante, humilde, amable y entusiasmado con la lectura. Se las ingenió para aprenderse el Talmud a los 17 años. A la misma edad ya daba charlas sobre Cábala ante los sabios de Bagdad, quienes, si bien estaban impresionados con su erudición, le aconsejaron que no revele su mente brillante en público para no atraer el mal de ojo o Ain Harra. Y esta es una de las diferencias más importantes con quienes se hacen llamar cabalistas hoy. Un cabalista, en toda la extensión de su palabra, se cuida mucho de que lo conozcan, se cuida mucho de que su nombre sea difundido. Por eso casi nunca conocemos a un cabalista real, a un cabalista de verdad, porque además hacen su labor en secreto. Otra cosa muy distinta es ser un empresario de la Kabbalah o un actor manejado por una institución, de los cuales hoy hay muchos y que no son cabalistas ni tampoco mesías. Rav Kaduri tenía una biblioteca con ejemplares únicos e incunables. Cuando el rabí cabalista Yehuda Fatía, autor del Minhat Yehuda, supo que el joven rabí Yitzhak tenía entre sus ejemplares el libro Sha'ar Ma'amarei Rashbi, o El portal de los dichos de Rabbi Shimon Bar Yochai, se lo pidió prestado. Luego de unos meses, Rabbi Fatía le devuelve el libro y cuando Kaduri lo abre, ve para su asombro que estaba lleno de explicaciones complementarias escritas por el mismísimo Rabbi Fatía. Según Kaduri, esa fue la recompensa más alta por el préstamo del libro. Entiendo que yo no soy ni el Rav Kaduri, ni el Rav Fatía, ni muchísimo menos. Pero a lo largo de mi vida he prestado muchos libros y algunos de ellos muy importantes y no me los han devuelto. No solo no tenían anotaciones alrededor, sino que tampoco volvió el libro. Entonces aprendí y no presto más. El amor por los libros convirtió al Rav Kaduri en un experto encuadernador, lo que se convirtió en su oficio. Antes de comenzar la encuadernación de cada libro, lo estudiaba en su totalidad, incluso con las notas al margen y las observaciones del autor, sin importar cuál fuera su tema. Su capacidad de memorizar era excepcional. Rabbi Yitzhak se trasladó a Israel para seguir estudiando y fue allí cuando adoptó el nombre de su padre, Kaduri, como su propio apellido. Recordemos que su apellido era originalmente Diba. Y esto es una tradición entre los judíos iraquíes. Es decir, los hijos, por respeto a sus padres, adoptan el primer nombre del padre como apellido.
de tal manera que toda la familia del hijo lleve el nombre del padre. O sea, los hijos del Rabí Itzhak, originariamente Diva, ahora pasarían a llamarse Kaduri. Sus bendiciones y amuletos fueron ampliamente vendidos y tuvo grandes influencias y contactos políticos de primer nivel. El Rab Kaduri fue una gran autoridad en el ámbito de la Cábala, pero era muy crítico de las organizaciones que enseñan Cábala con propósitos mercantiles. Rab Kaduri enfatizó que la Cábala no debe ser estudiada por personas que no sepan el significado revelado de la Torá, es decir, Torat Haniglé, y enseñanzas rabínicas, en particular la confección de amuletos, la Cábala Ma'asit, invocaciones y meditaciones muy específicas y elevadas. Si quieres profundizar más en la práctica de la Cábala hebrea, siempre tienes la membresía mensual de meditaciones guiadas que vienen con explicación y soporte gráfico. Te guío en cada meditación para explorar tu mente y crecer en el ámbito espiritual. Te espero en mi página web, kabalainfluencer.com. Yo estoy de acuerdo con el Rab Kaduri y en mi canal Kabbalah Influencer repetimos que la Cábala no debe ser estudiada en sus niveles superiores ni mucho menos enseñada por personas que no hayan estudiado primero la Torá y otros textos importantes o que no sepan hebreo. Te dejo el video completo de lo que pasó esa reunión aquí abajo, pero espera, todavía no lo veas, así te explico algunos secretitos más de esa reunión. Vestidos cada uno con sus atuendos tradicionales, vemos en esta foto dos actitudes diferentes. Sonrisa hasta juguetona de parte de Kaduri y un gesto más adusto, más serio de parte de Schneerson a lo largo de toda la conversación. Ya sabemos que la actitud corporal envía mensajes claves al otro acerca de la seguridad y de la confianza en sí mismo. Se puede observar la proximidad física en este espacio formal entre estos dos gigantes que se miran atentamente y estrechan la mano prácticamente a lo largo de todo el diálogo. Sin embargo, al principio hay una separación física que podría ser como un escritorio, que es como una barrera. O sea, había un diálogo cordial, pero no tanto. Durante el video, Kaduri cada tanto mira lo que sucede alrededor, desvía la mirada a diferencia de Schneerson, que le mantiene la mirada fija a lo largo de toda la reunión. Al mismo tiempo, observamos que es Kaduri quien mueve con fuerza la mano de Schneerson. Pero, ¿qué es ese dinero sobre la mesa? En el video también vemos cómo el Rebbe hace gestos con la mano relacionados con la entrega de dinero. En apariencia son billetes de $1, que es algo muy común, ya que no se trata de tzedaká, sino de lo que representa, esforzarse material y espiritualmente por el beneficio del otro. Kaduri recibe de Schneerson $3 que simbolizan 3 bendiciones. En ese momento es el tercer mes. Por alguna razón, Kaduri fue en ese momento específico a hacer su fundraising y aquí nos damos cuenta que la reunión fue en junio, significa que para ellos el año comienza en Nisan, comienza en Pesach, Nisan y Arsivan, y se lo relaciona la entrega de estos $3 con la tercera redención y la construcción del tercer templo. La bendición recibida a través de los billetes de $1 se manifiesta cuando son entregados a otros. Dado que la Yeshiva Nahalat Yitzhak fue construida y terminada con éxito, implica que el Rabbi Kaduri hizo los deberes y entregó los billetes para que se concrete la bendición. Hasta aquí el análisis de la historia detrás de la imagen. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Nos vemos en el camino. Shalom.